Tengan un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy trataremos el tema ecuaciones lineales o de primer grado. Vamos a resolver el primer ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer primero? Este término antes de la igualdad no lo podemos operar, así que bajará automáticamente. Recuerden que las ecuaciones lineales se solucionan de una forma vertical, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Entonces, este término antes de la igualdad bajará automática porque no podemos operarlo. Pero los términos después de la igualdad vamos a hacer lo siguiente. Esta x que está aquí positiva, miren que al principio es invisible, la multiplicaremos por esta x, ok, que también está positivo. Luego este más 1, miren que el signo positivo sí se lo escribe después, ¿verdad? Al principio no, después sí. Este más 1 lo multiplicaremos por este más 3. Pero recuerden, siempre multiplicamos primero los signos y después los números. Entonces, como les dije, el primer término antes de la igualdad baja automáticamente porque no lo podemos operar, pero operamos los siguientes términos. Entonces decimos más x positivo por x positivo, x al cuadrado. Ahora, x positivo, ¿verdad? Más por más, ¿verdad? Es más, miren, y x por 3 es 3x. Entonces procedemos con la siguiente parte. Este más 1 lo vamos a multiplicar por esta x positiva, ¿verdad? Y decimos más por más, más. 1 por x, una x. Recuerden que aquí hay un 1. Esa x vale un 1, ¿verdad? No va ahí, pero es invisible. Esa x vale un 1, o sea, una x. ¿Ok? Entonces, continuamos. Después decimos 1 más por más es más. Miren, más por más es más. Y 1 por 3 es 3. ¿Ok? ¿Qué logramos en este momento, verdad? Primero, destruir las paréntesis. Los paréntesis, desaparecer los paréntesis, ¿ok? Es lo primero. Ahora, procedemos a lo siguiente, ¿verdad? A organizar las x antes de la igualdad, ¿verdad? Y a organizar los números después de la igualdad. Entonces, aquí tenemos esta x al cuadrado. Como está en el equipo de las x, baja automáticamente, ¿verdad? Positivo, sin cambio de signo, porque está en el lado de las x. Entonces, vemos acá después de la igualdad qué x podemos transferir acá antes de la igualdad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, mire, x al cuadrado positivo. Esta x al cuadrado, ¿verdad? Positiva, debe transferirse al equipo de las x. Entonces la transferimos pero con signo cambiado. Aquí está más x al cuadrado, pasa como menos x al cuadrado. Seguimos buscando acá más x y tenemos aquí, ¿verdad? Más 3x, ¿verdad? Una 3x positivo. Entonces esto debería pasar al equipo de las x, pero pasa como signo negativo, miren, menos 3x. Acá está más 3x y pasa al equipo de las x como menos 3x. Y tenemos acá, ¿verdad? Miren, más x. Recuerden que esta valía una x, ¿verdad? Esta más x, ¿verdad? Está positivo, pasa acá como negativo, menos x. Ahora procedemos a organizar el equipo de los números, ¿verdad? Tenemos aquí, miren,
un 3, este más 3, miren, este más 3 baja automáticamente al principio porque pertenece al equipo de los números y baja positivamente porque está en su equipo, ¿verdad? Sino que al principio no escribimos el positivo. Si se tratara de este, por ejemplo, menos 4 que estuviera acá, sí va escrito el negativo. Entonces, este menos 4 apareció acá, ¿de dónde? Pertenecía al equipo de las X, pero no debería estar ahí. Entonces pasó a su equipo, pero con signo cambiado. Acá está más 4, pasa acá menos 4. Ahora, vamos a operar. En este caso que ya tenemos organizado el equipo de las X y el equipo de los números, operamos. Miren, resulta que cuando tenemos ya organizada la información, procedemos a hacer una operación muy sencilla, pero significativa, porque lógicamente hay que proceder a organizar la información. Miren, por ejemplo, aquí tenemos x al cuadrado positivo menos x al cuadrado negativo. Miren, es como dijera aquí, yo tengo $2 y debo $2. ¿Cuánto me queda? Nada. Simplificamos esto porque son términos semejantes, ¿ok? Pero acá sí podemos operar, miren. Digo, menos 3x menos x, supongamos. Debo $3, ¿ok? ¿Verdad? Pero acá también debo $1, quedo debiendo $4, menos 4x, ¿verdad? Ahora veamos al otro lado. Decimos 3 menos 4 menos 1. ¿Por qué? Aquí decimos, tengo $3, por decir pesos o euros, la moneda que maneje tu país, ¿verdad? Tengo $3 y debo 4. Pago los $3 y quedo debiendo 1, menos 1. Continuamos. ¿Cómo procedemos aquí? Les invito a ver los ejercicios anteriores, los videos anteriores, ¿verdad? Donde cómo resolvemos cuando tenemos aquí, ¿verdad? Un negativo en esta parte antes de la igualdad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Multiplicamos por menos 1. O más directamente, ¿verdad? Todos estos términos, tanto menos 4x como menos 1, baja automáticamente, ¿verdad? Pero con signo cambiado. Mire, menos 4x baja con signo cambiado, pasa como más 4x. Y menos 1 baja con signo cambiado, pasa como más 1 o 1 positivo. Entonces ahí resolvemos, comienza a despejarse x. Vean, ¿qué pasa ahí? Este 1 baja automáticamente porque está en su lado y baja sin ningún cambio, baja automáticamente. Pero este 4 que está multiplicando aquí, este 4x, ¿verdad? Este 4 baja dividiendo acá al denominador. Siempre baja al denominador, ¿verdad? Cuando está multiplicando el lado de acá. Entonces, y la x baja para acá solita. Ya comienza a despejarse. Y ese es el resultado de este ejercicio. ¿Ok? Ahí les dejo para que recuerden la ley de signos, que como les digo siempre aplicaremos esta ley, así que hay que aprendérsela de memoria. Recuerde, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a tus familiares y amistades. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema ecuaciones lineales o de primer grado. Bueno, vean. Aquí tenemos otro ejercicio. Y parece un poco pequeño, ¿no? Ay, sí, bueno, se ve un poco complicado. Ahí tenemos multiplicaciones, restas, sumas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a proceder aquí?
Primero, nos vamos a dar cuenta de algo, ¿verdad? De lo que está en paréntesis, mire, los términos que están en paréntesis. Este término menos 12 es un término independiente, que no juega ningún papel acá, sino como de adorno más que es un término independiente que no puede operarse con ninguno, ¿verdad? Pero lo que nos vamos a dar cuenta es de los términos que están aquí antes o que están afuera del paréntesis. Este es 7 positivo, este es menos 6, como les digo, siempre escribimos, cuando es negativo siempre va el signo, menos 6, ¿verdad? Este menos, miren, este menos, la diferencia que van a ver que en los otros términos junto al paréntesis son números, en cambio aquí tenemos solamente un signo, y este menos 3, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos términos que están junto al paréntesis? ¿Verdad? Vamos a multiplicar. Vamos a hacer una multiplicación. ¿Cómo haremos esa multiplicación, verdad? Multiplicaremos este 7 por este término y después por este término. Este menos 6 por este término, por este 3 y después por menos 5x. Este menos, ¿verdad? Aquí no multiplicamos cantidades, sino signos más. Aquí los signos multiplicamos. Menos por más y menos por más. Este menos 3 multiplicamos por este 2x positivo y después por este más 5. Como les decía, el menos 12 es un término independiente. Entonces procedemos a hacer el ejercicio. Primero siempre signos, ¿verdad? Dice más, miren que antes del 7 está un positivo, por más, antes del 18 está un positivo, entonces queda más. Al principio no lo escribimos. Y decimos 7 por 18, 126. Luego seguimos con otro término. Más por menos, ¿verdad? Es menos. Y 7 por x, 7x. Ahora resolvemos la siguiente parte. Miren, este término por este término. Primeros signos. Menos por más, menos. 6 por 3, 18. Ahora, menos por menos, más. 6 por 5, 30. 30x. Continuamos. Ahora este término de acá, no se confundirán. Recuerden que esto es un signo nomás. Aquí multiplicamos signos. Los términos numéricos y de letras bajan automáticamente. Entonces, menos por más, ¿verdad? Es menos. Y menos por más es menos. 7x y 9 baja automáticamente. Siguiente término. Entonces recuerden que hay detalles que hay que considerar de tal forma que no podemos cometer errores, porque sería lógicamente el confundirnos y no nos toca confundirnos en estos momentos, ¿ok? Así que vamos a considerar muy bien cada detalle, porque cada detalle cuenta enormemente, de tal manera que no nos podemos equivocar, ¿ok? Ya tenemos aquí estos ejercicios. Ahora, ¿qué nos toca aquí? Organizar, ¿verdad? Las X antes de la igualdad y los números después de la igualdad, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a esa manera porque podemos poner aquí antes de la igualdad, poner los números y después de la igualdad las letras, ¿no? Pero no altera en ningún caso el resultado. Continuamos. Entonces recuerden, el menos 12 es un término independiente que automáticamente queda como adorno. Entonces comenzamos a ordenar, ¿verdad? Las letras. Este menos 7, que es una letra, ¿verdad? Está con letra, queda antes de la igualdad, ¿verdad? Luego bajaremos todas las X que correspondan. Miren, este más 30x, miren, baja automáticamente porque está en el equipo de las X. Pero acá tenemos que descubrir qué hacen acá las X. Entonces deben ser transferidas al equipo de las letras, pero con signo cambiado. Aquí tenemos, miren, el más, esa X de 7.
Mire, entonces procedemos. Mire, este menos 7x, mire, pasa acá al equipo, a su equipo, pero con signo cambiado, como más 7x. Luego tenemos otra x en el equipo de los números. Miren, está menos 6x. ¿Qué hace en el equipo de los números? Tiene que ser transferido al equipo de las letras, pero con signo cambiado. Aquí está menos 6x, pasa antes de la igualdad como más 6x. Y ahora comenzamos a organizar los números. Miren, este menos 9 es numérico y baja automáticamente a su parte. Continuamos. Aquí tenemos, mire, este menos 15 baja automáticamente. El menos 12 igual, baja automáticamente. Así que no se desconcentren, porque lógicamente un error, una equivocación haría que las cosas, miren, este menos 12 baja automáticamente. Continuamos. Entonces vean, ese menos 26 que está acá, ¿verdad? Que es número y está positivo, miren, que hace acá, debe ser transferido al equipo de los números, pero con signo cambiado. Menos 126, acá está más 126. Ahora, ese más 18, igual, miren, acá está, que hacen el equipo de las letras, menos 18. Tiene que ser transferido a su equipo, pero con signo cambiado, más 18. Entonces, ¿cómo procedemos aquí? Miren, vemos términos que podemos simplificar, en este caso, menos 7 y más 7. Son términos semejantes, ¿verdad? Es como que yo dijera, debo $7 y tengo $7. Pago los $7, no queda nada. Y luego operamos más 30x más 6x. ¿Cuántas x nos queda? 36x. Ahora nos pasamos a operar los números. Entonces procedemos a operar los números. Y decimos aquí, recuerden que esto aquí se trata de sumas, ¿verdad? Y sumas y resta. Entonces no debemos aplicar la ley de signos en ningún momento, sino sumas y resta. Y es lo que hacemos. Y decimos menos 9, menos 15, menos 24, menos 12, menos 36, menos 126, menos 126, menos 144. Y nos queda menos 144. Continuamos. Ahora se comienza a despejar x solito. Miren, ya saben qué tenemos que hacer aquí. Miren, menos 144 baja automáticamente, ¿verdad? Es su equipo, es el equipo de los números. Pero este 36 que está multiplicando aquí, que aquí va un punto rojo, pero es invisible, ¿verdad? Aquí va un punto, es invisible, pasa a dividir acá, al denominador. Menos, pero pasa como 36. Aquí no cambia, en ningún momento cambia de signo. En estos casos no se confundan como lo de acá. Aquí no pasa. Pasa a dividir. Cuando pasa a dividir, a multiplicar, cuando pasa a sumar, cuando pasa a restar, no cambia de signo, ¿ok? Entonces sigue despejándose x y hacemos esta simple operación, ¿verdad? Primero, vean, aquí tenemos una división y en esta división de acá, después de la igualdad, sí aplicamos la ley de signos y decimos menos por más, menos. Y 4 por 36 es 144 y tenemos el resultado de esta ecuación que aparentemente parecía ser complicada, parecía ser difícil, pero no. Practíquenla, recuerde, vea el video las veces que sea necesario hasta que pueda hacer estos ejercicios
lo más rápido posible y lo más exactamente posible. ¿Ok? Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a tus familiares y amistades. Les damos gracias, señoritas y señores estudiantes. Les esperamos la próxima clase. Que tengan un exitoso día de 24 horas. Todavía siguen ahí, ¿no? Todavía siguen ahí. Yo, a ver qué decían, que cómo actuaban, cuál era la actitud. Todavía tenemos la práctica, el deber, ¿verdad? El ejercicio, el text, la lección. Ahí les dejo 2 lecciones, 2 debercitos. Cojan su papelito, su esfero y háganlo. Y recuerden, si quieren hacer más ejercicio, lo que tienen que hacer es únicamente cambiar los valores aquí, ¿no? Tanto en letras como en números, y tendrán muchos ejercicios que hacer. Ahora sí, que tengan un exitoso día de 24 horas. Recuerda, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te esperamos en el próximo video clases, y que tengas un exitoso día de 24 horas.